Hola a todos y a todas, por acá nuevamente para compartirles un nuevo audio y en esta ocasión es el audio número 62, el cual he titulado No te compares. ¿Por qué no te compares? Porque a través del tiempo el ser humano ha venido comparándose siempre entre unos y otros con relación, por ejemplo, a la época, con relación a la forma de ser o de actuar de generaciones pasadas o presentes, compararse dependiendo de su región a la cual pertenece o dependiendo al país o a la nación a la que pertenece. En ese caso, siempre encontramos esas razones, ¿no? Bueno, entonces continúo. Les compartía que a través del tiempo los seres humanos suelen compararse entre unos y otros o entre unas y otras cuando nos referimos a hombres o a mujeres o entre las personas o como seres humanos de una u otra forma. Suele suceder esto en muchas ocasiones, pero el ser humano necesita mejorar, cambiar, tener una mentalidad en la cual tenga claro que siempre debe tener una identidad de acuerdo a su región, nación donde Dios le ha colocado, ya sea donde ha nacido o donde convive, y asimismo también no necesita estarse comparando según su generación con la generación anterior o con la generación en la que se encuentra. ¿Por qué aclaro esto? Porque los seres humanos, como tienden a esas comparaciones, creen que porque todos son humanos o son personas, necesariamente tienen que ser igualitarios en muchas cosas. Y no es así, porque cada uno, lo he compartido en otro audio video, porque cada uno dependiendo de su región a la cual pertenece, ¿cierto? Tiene sus costumbres, sus tradiciones, sus hábitos, sus formas de crecer, sus formas de llegar a ser persona, de crearse como en familias, y todo esto varía, vuelvo y digo, dependiendo de su región y todo lo que se ha ido formando, ¿no? Lo único que sí hace que todos los seres humanos sean igualitarios es que son personas, ¿cierto? Y vuelvo y repito, son humanos. Tienen diferentes características físicas, ¿cierto? Que los hacen que no sean iguales, y por eso digo también, no se pueden comparar. Pero viéndolo más allá, en este caso, referente al tema que voy a compartir, y tiene que ver con un tema general, el cual a todos los seres humanos le corresponde en algún momento, en alguna época, dependiendo su país, su nación, su región, en donde se encuentre,
y es de ser un ser participativo. ¿Participativo en qué? En reconocer que como ser humano y que además posee una identidad, como ya lo vengo mencionando, necesita opinar, participar y tener el derecho a decidir, ¿cierto? Por alguna cosa en la cual tiene derecho a participar. Vuelvo y repito. Entonces, así las cosas, los seres humanos se expresan, se comunican, se informan, se relacionan, socializan, y todo esto tiene que ver con seres entendidos en la comunicación en general, ¿no? Entonces, como seres humanos, siempre buscan obtener las mejores cosas y las mejores posibilidades para poder desarrollarse, subsistir, existir también, ¿cierto? Y cumplir algún plan o propósito en esta tierra. Como siempre les he compartido, cada ser humano viene a cumplir aquí un propósito, un plan, una misión, y que es importante que la conozca, porque de esa manera tiene claro hacia dónde va, qué piensa hacer, qué piensa lograr, cómo lo piensa lograr, ¿cierto? De tal manera busca completar ese plan, cumplir esa misión o ese propósito. Pero un país se rige, ¿cierto? ¿Bajo qué? Bajo una política dentro de un estado, el cual se usa a través de la historia para que funcione un país, para que funcione una nación. Y en el caso de cuando se habla de la política, entonces todo el mundo tiende como a evadir este tipo de cosas cuando no hay la conciencia frente a lo que se relaciona con política, ya que cada ser humano, según interpreta, tiene un concepto de qué es la política, para qué sirve, por qué se usa, por qué es necesario usarla, quién se la inventó, de dónde surgió todo esto. Y por eso, como siempre les comparto, es necesario primero hablar como de unos conceptos claros para tener esa interpretación precisa, ya que seguramente cada una de las personas o como ciudadanos y ciudadanas de un país se enfocan simplemente en decir que deben cumplir un requisito frente a la democracia de elegir a alguien en la parte política, pero no van más allá de dónde ha surgido todo esto. Por ejemplo, decir de política, teniendo en cuenta que la política es una forma ideológica que se centra en el poder, ¿cierto? Y que ese poder digamos que se le atribuye a un grupo de personas que van a liderar, pero no solamente que van a liderar, sino que se necesita que lideren bien, ¿cierto? Que lideren de manera correcta y que además velen por garantías para una población la cual se deben encargar de qué, de saber administrar unos recursos adecuados para toda esta población. Entonces, el término política, ¿de dónde surge? Este surge a partir del siglo V antes de Cristo, cuando Aristóteles desarrolla una obra llamada Política, la cual fundamentó los principios de lo que actualmente se tiene en cuenta como la administración de poder. Entonces se le delega un poder a ciertos líderes para que velen por qué, por el bienestar de una población, ¿cierto? Es por el bienestar, es lo que se entiende, ¿no?
Entonces, a través del tiempo la política se fue transformando y hoy día se viene viendo dividida en ideas que se convierten en de izquierda, de derecha, de centro, de un lado, del otro, como los llaman, ¿no? Pero que cuando se separan se convierte en una eterna discusión y no se hace buscar un punto central para que haya unos acuerdos y unas unidades que traigan beneficios para toda la población, ¿no? ¿Por qué? Porque surgen esas ¿qué? Esas ideas socialistas, democráticas, comunistas y hasta capitalistas, ¿no? Pero aparte de todos estos conceptos o de estas ideas que acabo de mencionar en sus diferentes formas, si se tiene en cuenta, la política es una administración de poder y quien administre ese poder tiene que estar encargado, ¿cierto? Es una persona encargada de administrar, como ya decía, y que debe tratar a la población, la cual debe encargarse de que todo, ¿cierto? En integridad. Aunque a través del tiempo los pueblos piensen de diferentes maneras, haya diferentes culturas o estilos de vida de los seres humanos unificados ahí, la política se debe adaptar a las condiciones de cada una de esas regiones, ¿cierto? En la que se va empleando para que haya una buena relación entre todos, ¿no? Es lo ideal. Porque entre la relación de la unidad de cada región, dentro del mismo país, me refiero dentro de la unidad del mismo país y cada región, porque pues obviamente el país se compone por regiones, haya esa unidad en común acuerdo en realizar cosas que aunque cada uno tenga sus culturas, sus estilos de vida distintos, como mencionaba, según su región, se pueda llegar a ese objetivo de estar en la misma unidad para un crecimiento de un país, ¿no? Porque de tal manera cuando hay unidad como país, también obviamente hay una buena relación hacia otros países, ¿no? Bueno, pues también es importante tener en cuenta que dentro de las áreas de estudio de la política se encuentra la política fiscal, la política económica, la monetaria y la ambiental, que son fundamentales obviamente para el movimiento de un país, ¿no? Entonces ya en una medida más cercana, la política es aquella que refleja una actividad que debe ejercer un grupo de personas que se destinan a tomar varias decisiones para cumplir objetivos específicos, entendiéndose que esos objetivos que se trazan deben estar en beneficio de quién, de todos los ciudadanos que componen dicho país o dicha nación. Así las cosas también, entonces la política es esa manera de ejercer un poder y lograr mediar las diferencias que puedan haber entre las partes dependiendo de cada región, ¿cierto? Y obviamente teniendo en cuenta los intereses particulares y sociales dentro de los ciudadanos. Por lo tanto, así teniendo en cuenta todo esto, además, hace que para que un país avance, crezca, ¿cierto?
mejore. Es lo que siempre esperan los ciudadanos cuando dicen que van a elegir a alguien que lidere un país para administrar unos recursos de manera sabia, prudente, inteligente, correcta, íntegra, ¿cierto? Es lo que siempre se espera. Obviamente al esperar todo esto es teniendo en cuenta que el ser humano necesita vivir en comunidad, o sea, en compañía los unos de los otros, ¿cierto? Desde la antigüedad, desde la prehistoria se conoce que el ser humano como tal tenía su refugio en cuevas, en cavernas, como se fue formando la familia y la unidad después de la sociedad, ¿no? Porque la primera sociedad que existió fue la familia y de ahí surgió el resto, ¿no? Para luego hablarse de sociedad. Entonces, esa sociedad tiene necesidades, ¿cierto? Y tenía que haber alguien que organizara todo esto para que de ahí ya se conformara lo que se llama los gobiernos, ¿no? Entonces tendría que haber algunas personas que gobernaran para saber administrar y dirigir, como digo, todos los recursos y la toma de decisiones adecuadas y correctas dependiendo las necesidades de cada país, basado en mejorar las situaciones, ¿no? Es el ideal. Entonces a través del tiempo las familias se han venido agrupando para ayudarse y protegerse mutuamente. En el caso, por ejemplo, de lo básico que se habla siempre de un país, que es los alimentos, ¿cierto? Y se organizaban para suplir cada necesidad de todos. Y de ahí fue surgiendo entonces esa importancia de poder nombrar a alguien que se hiciera cargo de dirigir un grupo, ¿cierto? Y corresponder a una persona que fuera la adecuada, la indicada para todo esto. Entonces, por eso digo que cuando surgió la política, vino esa necesidad de tener quien gobernara y quien dirigiera para poder estar en común acuerdo con todos, esperando que se manejaran de manera adecuada los recursos y con sabiduría se tomaran las decisiones más correctas. Y de ahí fue surgiendo entonces los gobernantes o los jefes que podían elegir a quienes serían sus antecesores, luego sus sucesores, ¿no? Para llegar a dirigir de manera podían estar cada uno. ¿A razón de qué? ¿De qué surgió entonces la política? De que se ayudaran las personas a administrar sus bienes y sus recursos para garantizar el máximo aprovechamiento de estos, ¿cierto? Y que fuera algo sostenible y favorable para todos. De tal manera que hubiera en todas las personas, ¿no? Y teniendo en cuenta pues todo esto, como ya decía, para no ir más allá, teniendo como de lo que se refiere a política y frente al título que le he puesto a este audio de No te compares, es en el sentido de que es necesario, como siempre he hablado, contar con las necesidades de un país, de una región o de un pueblo, para saber en cada región, en cada municipio, en cada pueblo, qué es lo que se tiene que hacer
para que todos estén bien, para que ninguno se sienta abandonado, para que ninguno se sienta olvidado, para que ninguno se sienta ignorado, para que ninguno se sienta alejado de los demás, ¿cierto? Sino que todos tienen esa oportunidad, ese derecho de suplir sus carencias, sus necesidades, y además de eso, que aporta ¿para qué? Para que toda una población se encuentre conforme, ¿cierto? Y no que se sienta obviamente desprotegida de un estado o de un gobierno, porque como siempre, al final, bueno, al comienzo de un gobierno todo el mundo halaga al gobernante, y cuando un gobernante va a cerrar su ciclo de gobierno, entonces siempre surge esto de la crítica, ¿cierto? Y se convierte las personas en criticones y no en mirar de una manera crítica los resultados o lo que haya hecho cierta persona. Y es como de resaltar siempre lo malo de una persona y no lo que quizás se haya logrado. Como ya les venía diciendo, es importante reconocer lo bueno, exaltar lo bueno en cada periodo que va surgiendo, ¿cierto? Según la persona que haya estado ahí encargada de administrar recursos, como ya decía, de tomar decisiones, de buscar hacer lo correcto, lo indicado, con todo lo que hay que realizar y manejar en diversas situaciones que se van presentando durante cada gobierno. Entonces es importante convertirse en personas críticas y no personas criticonas. Entonces, como siempre, se encuentran comentarios de cada gobierno de que esta persona mintió, que no cumplió con sus promesas, que siguió con más de lo mismo, que está dejando el país no sé de qué manera, y empiezan a ver toda una cantidad de comentarios y cosas negativas y contrarias, cuando esto no debería ser así. No queriendo decir con esto que entonces los ciudadanos se conformen con las cosas que se falta por mejorar o que se falta por cumplir, o que quizás se sienten inconformes o insatisfechos en ciertas cosas, sino lo que quiero decir con esto es que hay que ir mirando en cada situación cómo se mejora y que cada cual va cumpliendo con lo que encuentra, lo que puede hacer, ¿cierto? Ahí sí, como se dice, basándose en lo que hay y no en lo que no hay. Y ahí es donde está lo que siempre llamamos la sabia administración, la sabiduría, la prudencia, la inteligencia, y hacer las cosas, buscar hacer las cosas de manera correcta, ¿cierto? Entonces, cuando un ser humano cree que va a entrar a gobernar otra persona y que esa persona va a hacer las cosas tan transformadoras, pero no piensa en los tiempos, dependiendo la cantidad de años que tenga oportunidad de gobernar, qué se puede lograr durante esos tiempos, algo que sea realizable, ¿cierto? Como mirándolo de manera realista y no cosas quizás fantasiosas que la gente a veces se imagina, pero que eso depende de los tiempos, vuelvo y repito, y también las cosas que se puedan realizar de manera inmediata para poder llevar todo un proceso a cumplir, como se dice, para ver unos óptimos resultados de unas metas que se tracen. Entonces, frente a eso, el ser humano no puede fantasear o idealizar ni a un gobernante ni a un gobierno, sino simplemente basarse en las realidades y en las cosas que se puedan
cumplir, vuelvo y digo, conociendo las necesidades de cada región, de cada pueblo, de cada municipio y de la nación en general, ¿cierto? Para cumplir ciertas cosas según las necesidades, vuelvo y repito, de la nación. Y basado también en lo que hay y no en lo que no hay, con los recursos que se cuentan, ¿cierto? Y no con lo que no hay. Empezando por ahí, ¿no? Creo que de ahí surge todo en cada ser humano, que primero piensa es con qué cuento y no con qué no cuento, y soñar con cosas que ni siquiera existen o que son por allá alejadas de la realidad, o tratar de hacer cosas que crean antes un retroceso. Y por eso hablo de no compararse. Es el caso de no estar comparándose una nación con otra, a aplicar, como siempre he dicho, modelos o ideas que en otro país o en otra nación aplican, pero que si no se cuenta cómo es la población de cierto país, pues obviamente se va a hacer otra cosa diferente y no se va a lograr ese propósito o esa intención o esa meta, sino que siempre se tienen que trazar metas basadas en las realidades de cada país. Siempre lo he compartido, ¿no? Es como cuando alguien quiere aprender nuevos conocimientos de algo. Tiene que basarse en sus saberes previos, lo que ya trae. ¿Qué conoce para saber qué quiere conocer más frente a eso que conoce? O si quiere conocer cosas nuevas. Entonces siempre hay que basarse en eso, ¿no? Y de acuerdo a eso tener en cuenta entonces qué es un ser político. Un ser político es un miembro formalmente reconocido y activo en un gobierno o una persona que ejerce influencia sobre el modo en cómo una sociedad es regida por medio del conocimiento sobre las dinámicas sociales y el ejercicio del poder. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona se reconoce o sea, se elige, ¿cierto?, de manera democrática y activa en un gobierno para participar en un gobierno, ¿cierto?, durante cierto tiempo, entonces esta persona debe de ¿qué? De tener un conocimiento de las cosas de lo que va a realizar y obviamente estar, como se dice, bien empapado de a qué es lo que se va a enfrentar como gobernante y qué es lo que tiene que realizar como gobernante, cuáles son sus funciones, ¿cierto? Cuáles son sus deberes, también cuáles son sus derechos, qué es lo que tiene que realizar frente a unos ciudadanos. Y obviamente teniendo en cuenta esas cosas, pues va a poder gobernar como debe ser y como se espera y como los ciudadanos creen que va a ser, ¿no? Entonces, cuando un político está representando los intereses de una población, ¿a qué se refiere? Representa, indica eso que no son sus recursos, pero tiene que responder por ellos, ¿cierto? Con los que tiene que, como se dice, son decisiones que tiene que tomar representando a todo un país o a toda una ciudad o toda una región, dependiendo lo que vayan a gobernar, ¿no? En el caso de los gobiernos, dependiendo lo que le corresponde a cada quien. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas también, los políticos tienen que representar a los ciudadanos teniendo en cuenta sus opiniones, sus necesidades, sus intereses y preocupaciones, ¿cierto? De toda la población, según su territorio, su región, como digo, ya sea a nivel local o nacional, ¿no? Y por estas razones también
obviamente que hay que contar con el pueblo sobre su opinión, sobre sus intereses y ver qué es lo que más convenga para mejorar las cosas, mejorar las situaciones, mantener una estabilidad en una nación, en un país, en una región, según la necesidad, ¿no? Bueno, eso como aclarando todos estos términos de cuando se habla de política, de políticos. Y entonces iba en que frente a todo esto como ciudadano, ¿qué haces tú? ¿Por qué crees que es importante saber a quién vas a elegir de manera democrática en tu región, en tu país, en tu ciudad, en tu municipio, según cómo tienes que elegir a la persona, ¿cierto? O en general. Entonces, ¿qué haces tú por ello? Te conviertes en un ser diligente para desenvolverte en tener claro qué personas están, digamos, como candidatos para elegir y cuál es la persona más indicada para tu país. Eso debe estar dentro de la mente de cada persona, ¿cierto? De manera individual, de una manera reflexiva, pero conociendo quién es la persona, qué hace, a qué se ha dedicado. Obviamente, qué tanto conocimiento tiene de las situaciones, ¿cierto? Y obviamente, como siempre he hablado, qué tan íntegra es la persona, qué tan correcta, qué tantos valores y principios puede tener, porque no es suficiente, obviamente, con los conocimientos, con todo lo que se pueda requerir para manejar ciertas temáticas, decisiones, recursos y demás, sino también es parte fundamental lo que esperan todos los ciudadanos, que se maneje todo de manera íntegra e integral, ¿no? Es diferente, ya que a través de la historia siempre se mira por qué siguen los países en general o las naciones en general donde se encuentran en algunos ricos y en otros pobres, ¿cierto? O por qué siempre se habla de la riqueza y de la pobreza. Entonces, en ese caso, se tiene que reflexionar sobre para qué las personas buscan ser ricas, para humillar o para ayudar. Y también otra pregunta, ¿por qué no tienen todas las personas todo lo necesario? ¿Por qué siempre tienen que haber personas con carencias de algo como seres humanos para poder vivir con, digamos, lo básico, lo necesario para llevar una vida, digamos, buena o agradable? Es otra pregunta, ¿no? Si a través del tiempo siempre se busca que los gobernantes o quienes gobiernen, ¿cierto? Busquen ese objetivo principal, y siempre se escucha que se va a ayudar a acabar con la pobreza, que se va a ayudar a disminuir la pobreza y X o Y cosas y muchas promesas, ¿cierto? Y entonces el ser humano tiende a desilusionarse o a decepcionarse cuando cree que en cierto tiempo, en ciertos años de gobierno, va a acabar la pobreza así de un día para otro. Hay que tener claro que eso es un proceso, y además también las formas como se maneje la mentalidad que tienen las personas influyen más que cualquier otra cosa, porque quizás pueden haber las formas o los recursos o los medios para que las personas avancen o crezcan económicamente, pero también la mentalidad. Entonces, no dejarse, como se dice, limitar su mente y ver que las personas sí pueden crecer económicamente
porque como decía inicialmente, todos fueron puestos en esta tierra con un plan, con un propósito, con una misión, y obviamente que el deseo del corazón de Dios no es que ninguno viva con carencias, que ninguno de los seres humanos tenga que pasar carencias, ¿cierto? En sus necesidades básicas. Y obviamente que cuando Dios permite que una población crezca, también Él sabe de qué manera la va a sostener. Porque muchas veces los seres humanos tienden a creer que ellos pueden manejar o controlar cosas que Dios pone, como por ejemplo los alimentos. Algo tan delicado que en otro video compartía o audio, los alimentos le corresponden a Dios, ¿cierto? Él es el que hace que surja un alimento. Quizás hablamos de que sí, las maquinarias, el campo, el ser humano, todo eso es parte básica, pero son un medio para que se sostenga los alimentos o se produzcan. Pero resulta que como si lo miramos desde el estado de la naturaleza, les cuento, si no hay lluvia o si no hay sol, ¿y quién controla y maneja esto? Pues Dios, porque aun cuando se intenten mover cosas o hacer cosas inventadas para poner lluvias o soles o demás o calores, nada es tan igual y tan perfecto como lo ha hecho el Padre Creador, con su sol y con sus lluvias y con todo lo que requiere la naturaleza para que haya el sustento. Y Él lo dice en su palabra, ¿no? Entonces también en eso es importante y es vital contar con Él en todo tiempo, sabiendo que de Él surge todo lo que necesita el ser humano para subsistir. Y las ideas las va dando Dios, y los pensamientos los va dando Dios. Obviamente estoy hablando de buenas ideas y de buenos pensamientos, ¿cierto? Donde se hace uso de la creatividad, de la imaginación y de los buenos pensamientos para lograr todo lo que se necesita para el ser humano vivir y además convivir. Entonces también hay otra pregunta: ¿por qué tienen unos en extremo lo necesario y algo más? Entonces, cuando se dice que es que los recursos no alcanzan para toda la humanidad y población en general, es mentira, porque los recursos sí alcanzan para toda la población y humanidad en general. Lo que sucede es que están mal distribuidos, que es otra cosa, ¿no? Quizás cuando se ponen a reflexionar los seres humanos, y podrían hacerlo, y reflexionar al respecto de esto, es pensar por qué Dios permite y permitió que en cada nación hayan ciertas cosas. Cuando reflexionas y miras una nación distinta, por eso digo, no te compares, porque tu nación en la que habitas tiene ciertas cosas que otra nación no tiene, ¿cierto? Y siempre se ha estado mirando esas desigualdades. En vez de mirarse esas desigualdades, es más bien pensar y reflexionar por qué Dios permitió que cada nación tuviera algo diferente y no todas tuvieran de lo mismo. Porque Él sabía cómo era que iba a actuar su creación, su humanidad, ¿cierto? Recuerden que cuando nos referimos al origen, donde estaba el paraíso y había todo para el ser humano, donde no tenía necesidad de nada, pero ya sabemos toda la consecuencia a raíz del pecado, la desobediencia y demás, y luego la oportunidad que da el Padre a través del Hijo Jesús para la salvación. ¿Por qué involucro esto frente al hablar de política? Porque siempre dicen las personas y se escucha que no hables con todos ni de política ni de religión, porque tiendes a dividirte con unos y con otros, pero siempre va a tender a unirte la política y la religión,
porque no se pueden separar. ¿Por qué no se pueden separar? No por una creencia, no por una cultura, no por un pensamiento, no por una idea, no por lo que tú crees de aquí o de allá, sino porque el mismo Dios hizo que los seres humanos comprendieran que obviamente, como ya decía, había alguien quien gobernaría y gobernará y estará gobernando, y es Él. Porque en realidad los gobiernos humanos son humanos, ¿cierto? Pero el gobierno de Dios es eterno. ¿Por qué es eterno entre tantas cosas? Porque Él creó todo. Y cuando Él gobierna, Él dice, hay esto o hay lo otro, o no hay esto o no hay lo otro. No solamente porque ciertos hombres o algunos hombres o algún grupo en particular lo diga, sino porque Dios lo dice. Cuando Dios lo dice sobre todos. Entonces, cuando Él dice, hay cierta lluvia, hay cierto sol, surge cierto alimento, no surge cierto alimento, surgen todos los alimentos, ahí Él pone su mano, ¿no? Entonces es cuando hay que reflexionar, en realidad Dios existe, Él es real, es más real que cualquier otra cosa. Y su poder y su amor se manifiesta de una u otra manera. Entonces, por eso digo, primero fue Él y después los hombres, ¿no? Entonces primero fue Él gobernando y enseñoreándose sobre la tierra para crear todo lo que el ser humano necesitaba para poder vivir. Y entonces en ese caso continúo con preguntas. ¿Por qué se codicia lo de otros sin hacer nada por tener lo que codician a otros? En esta pregunta se encuentra esa reflexión frente a aquellas personas que quieren conseguir las cosas de manera facilista, ¿cierto? O codiciar lo de otros, estar viendo cómo otros crecen, surgen, tienen, poseen y solamente codician. ¿Y qué sucede durante ese tiempo? Pues no obtienen nada porque están desperdiciando precisamente su tiempo por estar codiciando lo de otros, ¿no? En lugar de crecer, en lugar de avanzar para poder obtener lo que vean necesario para su vivir. Y entonces ahí es cuando hablo de la mentalidad, de la renovación de mente que los seres humanos a veces necesitan cambiar su manera de pensar para ver que sí pueden surgir y que no necesitan estar perdiendo el tiempo codiciando lo de otros. Ahora otra pregunta más. ¿Tú vales lo que posees? Es esta una pregunta que surge a raíz de que a través del tiempo se le ha querido dar a entender al ser humano que es valioso solamente por lo que posee cuando hablamos de bienes materiales, ¿no? Es decir, ese que se crea de la diferenciación entre si tú tienes esto, vales para mí, si tú no tienes lo otro, no vales para mí. Tú eres una persona valiosa porque posees X y Y cosas de bienes, o tú eres una persona valiosa porque posees X o Y cantidad de dinero, ¿cierto? Eso es lo que se le ha tratado de infundir al ser humano y hacerle creer que vale es por lo que tiene y no por lo que es. Entonces, nuevamente digo la pregunta, ¿tú vales por lo que posees? Entonces es para reflexionar, ¿no? ¿Crees que tu valor está en lo que posees o crees que tu valor está en lo que eres? Ya que muchas veces podemos ver todas las diferencias, ¿no? Entre las personas que pueden poseer muchos bienes materiales o mucho dinero o sí, mucho crecimiento económico, pero ¿dónde está su valor? ¿Dónde está esos valores del respeto, de la honestidad por el otro, ¿cierto? Y de todo lo que llamamos buenos principios y valores. Entonces, ahí está la reflexión. ¿Tú vales lo que posees o realmente
vales lo que eres. Ahora, otra pregunta, ¿tu valor depende de lo que posees? Como decía ahorita, tú no puedes valer por lo que posees. Entonces, si te das un valor a sí mismo como persona y te dices, no, es que yo no valgo porque no tengo X o Y cosas que otros sí tienen, o te pones a compararte porque estos sí tienen algo de allí o lo otro de allá, o hacen no sé cuántas cosas, ¿cierto? Entonces es cuando el ser humano tiene que mirarse a sí mismo y ver realmente cuál es su valor como persona. Otra pregunta es, ¿qué es el poder según lo que hay en tu mente? Cuando hablaba ahorita de política y de administración de poder, y en otro momento y en otro audio y video he compartido también lo relacionado con el poder, pero según la mente de cada uno, ¿qué es el poder? Porque a veces se suele confundir también ese concepto de poder, ya que poder no es hacer uso de una autoridad, ¿cierto? O hacer uso de una capacidad que se tiene en cierto momento según el cargo que tenga para abusar de las personas, ¿cierto? Y abusar de sus derechos y creer que solamente las personas deben cumplir con deberes. Entonces eso también es pensar sobre qué es el poder según lo que hay en tu mente, y cada cual utiliza el poder de una manera diferente, pero hay una sola cosa neutra para hablar de poder, ¿no? Que poder no solamente implica afectar a otros porque tengo el poder, o dañar a otros porque tengo el poder. Por el contrario, como ya decía, cuando un gobernante es elegido en cualquier región, país, lugar, cualquiera que sea, ese poder lo debe usar en beneficio de los ciudadanos que lo eligieron, ¿cierto? De los ciudadanos que lo eligieron para que administrara con sabiduría los recursos y manejara también de manera correcta ese poder hacia el pueblo, ¿no? Ahora, otra pregunta, ¿tu ocupación no te hace diferente de ser humano? Es decir, la ocupación que tenga cada persona en algún momento de su vida, cualquiera que sea, no lo va a diferenciar de que sea humano. Como sea y lo que haga, lo que se dedique y el cargo que tenga, es un ser humano, ¿cierto? Y es una persona. Entonces hay que también tener en cuenta esto, cualquiera que sea la situación, son seres humanos, los cuales para Dios cuentan, porque para Dios no son solamente un número. Él contaba su población, pero él no solamente le decía, eres un número que apareces ahí en cierto lugar, cierto, o en cierta región o en cierto país, sino eres mi amado, mi escogido, ¿cierto? Mi especial tesoro, y los términos que utiliza Dios hacia su creación. En ese caso, pues obviamente hay que hacer uso de usar bien, más bien la capacidad mental y las habilidades que Dios ha dado a cada uno para que en el lugar donde esté, ¿cierto? Y a lo que se dedique, reconociendo que es un ser humano y que es una persona, pues su mente le da capacidad para hacer muchas cosas, las habilidades, como siempre he hablado, los talentos y hasta los dones que tenga, hacen que pueda lograr muchas cosas, todos y todas, no solo unos. Por eso Dios nos enseña que nadie está de más ni está sobrando, porque cada uno tiene algo que cumplir en esta tierra mientras esté añadiendo y no restando, ¿cierto? Como siempre se escucha el dicho, debes sumar y no restar. ¿En qué estás aportando para sumar? Es decir, no para hablar de cantidades cuando hablamos de cosas monetarias, sino en qué estás sumando para aportar
y ver un mejor país y ver una mejor ciudad y ver una mejor sociedad y ver un mejor mundo, una mejor región. ¿En qué, cierto? O de qué manera estás poniendo, como decimos, una partecita de lo que eres y de lo que haces. Entonces, en este caso, cada ser humano necesita ubicarse, enfocarse, reconocer su propósito y sanar su alma y su mente, porque un ser humano que necesita desempeñarse o que quiere desempeñarse en algo o que va a desempeñarse en algo siempre en una ocupación, como digo, oficio, profesión, cargo y demás, en un mundo, en una sociedad, que debe tener, además de ubicarse, bueno, usted tiene claro qué es lo que va a hacer ahí, está bien enfocado qué es lo que debe desempeñar, reconoce su propósito en ese momento y en ese tiempo de lo que tiene que cumplir. Claro, quizás puede entender o interpretar todo esto, pero dentro de su ser tiene que tener un alma sana y una mente sana, ¿cierto? Porque cuando un alma está sana, ¿qué va a dar a los demás? De esa sanidad, ¿cierto? Pero cuando un alma está enferma, pues lo que va a transmitir es enfermedad, o sea, va a transmitir malas cosas, va a llevar malos mensajes, va a transmitir malas ideas, cosas que no van a ayudar a un crecimiento, sino a un retroceso, ¿no? Y asimismo la mente, una mente sana, saludable, ¿qué hace? Pues lleva buenas ideas, lleva buenos principios, lleva buenos pensamientos, ¿cierto? Transmite todo lo mejor, busca dar todo lo mejor de sí cuando lleva una mente sana, ¿no? Y de tal manera, pues obviamente, cuando hay que administrar ciertos recursos, en el caso de la economía, de la educación, de la alimentación, de la recreación, como cosas básicas así fundamentales del ser humano, y además de eso la salud, porque obviamente, como digo, hay que primero mirar que el ser humano necesita estar saludable, y cuando siempre he compartido de salud saludable me refiero a una buena salud mental, espiritual y física, porque a veces se centra solamente en que esté bien físicamente o que esté bien mentalmente, pero también necesita estar saludable espiritualmente hablando. El ser humano necesita esas tres cosas para permanecer saludable. Es así, ¿no? Si su mente está saludable, ¿cierto? Su espíritu y su alma, obviamente, están bien, están sanos, también físicamente lo va a estar mucho mejor, porque estar sanos físicamente no solo implica comer de manera saludable y correcta para nutrir su cuerpo, alimentarse y nutrirse, ¿cierto? Sino también alimentar su alma, nutrir su espíritu y obviamente guardar su mente, sus pensamientos, y así un ser integral que maneja todo de manera correcta tiene que estar estable en todo para administrar, obviamente, de manera también, sigo diciendo, íntegra, correcta, honesta, recursos de economía, de educación, de alimentación, de recreación y demás, ¿no? Por no nombrar otros aspectos. Nombro algunos de ellos. Entonces, hablaba también ahorita que el conocer la realidad de cada región y de las personas hace que se piense mejor en resolver asuntos. Entonces, cuando se habla de que un político vaya a ejercer un cargo para ciertas cosas, obviamente que para resolver los asuntos que pueda haber o las problemáticas que hayan, que vengan de tiempo atrás, o las que se presenten o las que surjan, porque son cosas diferentes, tiene que ir conociendo las realidades de cada cosa, de cada circunstancia, de cada momento y de cada situación, para resolverlas con sabiduría, prudencia e inteligencia, ¿no? Son cosas fundamentales la sabiduría, la prudencia y la inteligencia. Y además de eso, obviamente, dentro de su carácter, el dominio propio, la templanza y la mansedumbre, ¿no?
son características que a veces parecieran que como no son importantes, pero sí lo son, porque esas ayudan a tomar decisiones con sabiduría, ¿no? Bueno, entonces reconociendo la realidad, como decía, impulsa a los seres humanos a cambiar desde su ser interior, ¿cierto? Cuando se conoce una realidad, se empieza a ver en qué hay que cambiar primero desde adentro, no mirar hacia afuera solo las circunstancias, sino mirar desde su ser interior lo que hay por mejorar. En otro momento también les he compartido la importancia de proponer y que se convierte en algo democrático cuando alguien que está como político y en la política que proponga, porque eso es democrático, y no que imponga, porque eso es dictador, ¿sí? Es muy diferente cuando alguien propone, se piensa hacer esto y esto y esto, mirando las realidades, están de acuerdo o no están de acuerdo, a decir vamos a imponer tales cosas, es decir, se va a hacer esto y ya, porque eso es de dictador, entonces ya dejaría de ser democrático. Entonces, cuando una nación o una región o un país es democrático, pues se cuenta con eso, ¿no? Con el proponer. Siempre digo, esas propuestas deben estar basadas en realidades, no en engaños, no en cosas ilusorias, no en cosas fantasiosas, no en cosas que suenan bonitas y que al oído suenan preciosas y que, mejor dicho, van a ser reales y se van a cumplir, sino basados en realidades. Se proponen ciertas cosas de manera, por eso digo, como es democrática, para dar soluciones y respuestas a las necesidades básicas, ¿no? Entonces vemos el ejemplo que, como sucede con los niños, entonces los padres y las madres sobre los hijos e hijas, desde que ellos están pequeños o pequeñas, tratan de imponerles ciertas cosas, pero a medida que van creciendo se van dando cuenta que les deben proponer, y por eso es básico formar a los niños y a las niñas desde pequeñitos y pequeñitas a que tienen que aprender a decidir y no a que les impongan las cosas, ¿cierto? Y a enseñarles siempre sus procesos y a enseñarles siempre el porqué de cada cosa que se les va orientando. Darle las razones cuando ya interpretan esto claramente, darle las razones de por qué debes hacer esto y por qué no debes hacer lo otro. No de una manera impuesta, para que los niños y las niñas no se conviertan en seres dictadores, sino en seres democráticos, en seres participativos. Y así también se pueden convertir en seres críticos y no en seres criticones, como les decía, porque aprenden a ver realidades y a reflexionar sobre ellas y no a criticar al otro sin mirar más allá, ¿no? Entonces los padres y las madres necesitan formar generaciones con buenos principios y valores para que también aprendan a escoger entre lo que está bien y lo que está mal, no solo en lo que es el bien y el mal, sino también en lo que está bien y que está mal frente a sus decisiones, frente a lo que quieran lograr o a lo que quieran cumplir. Y me refiero al bien en el caso de lo que esté bien para su mente, como decía, de una mente saludable, lo que esté bien para su salud física y lo que esté bien para su salud emocional. Y asimismo aprenden a ¿qué? A valorarse, a respetarse, a quererse, ¿cierto? A tener una autoestima, que siempre he hablado de la autoestima, y a darse en el valor que verdaderamente tienen y no lo que a veces otros le quieren hacer creer que son o que valen por ciertas cosas. Entonces, valorarse no por el valor que le hace creer la sociedad o el mundo, sino por lo que es como persona, por el hecho nomás de ser humano, un ser humano con capacidades, habilidades, talentos, dones y virtudes.
y que aprendan a zafarse de los miedos, de los complejos y de las inseguridades, porque esto es lo que genera que empiecen a compararse unos con otros y a decir es que como a mí sí me dieron y yo no tuve y a este sí le dieron, y las rivalidades entre los hermanos y las hermanas, es que a este sí le dieron no sé qué cosas y a mí no me dieron las otras, es que o le metieron el miedo de que mire el temor de tal cosa porque haga esto, porque haga lo otro, ¿sí? O el complejo de que es que porque si usted es alto, o usted es bajo, o usted es gordo, o es delgado, o usted es rico, o usted es pobre, o el complejo de que porque usted nació en no sé dónde y el otro sí nació en no sé qué lugar y que porque el otro nació de tal manera, y todas esas comparaciones que se hacen o suelen hacer entre todos los seres humanos, ¿cierto? Ya sea entre familiares, amigos o en la sociedad, y eso está mal, ¿no? Entonces enseñarles que no valen por lo que la sociedad le haga creer que son, ¿cierto? Frente a algo monetario, a algo de clase o cualquier cosa de estas, sino que simplemente por el hecho de ser humano puede liberarse de sus miedos, de sus complejos y de sus inseguridades y darse el valor que realmente le corresponde. Porque a raíz de todo esto que menciono, que siempre he hablado desde la niñez, todo lo que surge frente a la formación desde pequeños en su niñez, preadolescencia, adolescencia, de adultos, ¿cierto? Y siguen con esos procesos. Sabemos que desde ahí surgen, según el ambiente, según la sociedad, según los medios de comunicación también, cómo se dejan influenciar y todo este tipo de cosas que llegan al ser humano a través de lo que ve, de lo que escucha, ¿cierto? Y ahí es cuando vemos que surgen las personas que son seres maltratadores, maltratadores mentales y verbales, ¿cierto? También porque las personas surgen o se convierten, más bien no surgen, sino se convierten en ladrones, en matones, en abusadores, en violadores. ¿Mm? ¿Por qué se convierten en todo esto? Todo eso tiene un trasfondo, ¿no? Conforme a lo que estoy mencionando. Entonces, para tener una sociedad sana, saludable, como digo, mentalmente, espiritualmente y físicamente, desde esos principios hay que trabajar en ellos, ¿no? En los niños y en las niñas, y además de eso, obviamente que luego en los adolescentes y en la persona ya adulta joven también, pero sus procesos inician desde su niñez. Entonces es tan importante cuidar de los niños y las niñas, así como de los jóvenes y las jovencitas. Y obviamente lo que estoy mencionando acá, ¿no? Cómo erradicar todo este tipo de cosas que sabemos que afectan a la sociedad, a la familia, al mundo en general. Ahora cuando se habla de los delitos que se cometen a través de todas estas comportamientos de la humanidad, entonces surge algo llamado la cárcel. Cuando se habla de llevar a una persona a la cárcel por los delitos que comete y por las luchas que vemos hoy día que están sucediendo a nivel global en la humanidad y los comportamientos que están surgiendo diferentes y exagerados y extremos en los seres humanos, ¿no? Entonces el pensamiento del ser humano siempre es que tiene que recibir un castigo e ir a una cárcel por X o Y delito que haya cometido frente a la sociedad, ¿no? Resulta que, obviamente teniendo claro que el ser humano lleva su cárcel por dentro, cuando ya el hecho de estar teniendo ese tipo de comportamientos irracionales, se dice irracionales, pero algunos son racionales y que se transforman en irracionales, obviamente que hablar de esa cárcel es la cárcel mental que llevan dentro. Caso tal, entonces, las personas que cometen ciertos delitos y van a la cárcel llegan a estar en un espacio limitado físicamente para supuestamente pagar una pena por cierto delito, ¿cierto? Valga la redundancia. Pero ¿qué pasa?
Realmente se necesita que esas personas sean reformadas, reconstruidas y transformadas en lo que realmente deben ser y conocer su propósito de vida. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se mira que van a esos lugares y por ciertos años, por un tiempo, por no sé qué cantidad de años, según la pena y según la ley, según lo que exista para ciertos delitos, obviamente que esas personas cuando salen van a repetir historias mayores o similares de lo que hayan hecho. Quizás algunos sí cambian, se transforman, pero eso depende de lo que haya en el interior de esa cárcel, no solo física, sino también interior, o sea, humana, dentro de su ser, dentro de su mente, dentro de lo que se transforma, se renueva o se cambia, ¿no? Y por esto digo que esa idea de la cárcel, de estar limitado tras unas rejas, pero estar allá haciendo nada, no tiene ningún sentido, es algo sin valor cuando la persona no está siendo allí transformada y renovada por dentro y por fuera para ser un mejor ser en una sociedad, si llega a salir y si la condena que tiene le permite salir nuevamente a la sociedad a ser otra persona distinta, ¿no? Porque aquellos que ya cumplen muchos años en cierto lugar pues no alcanzan a volver al principio de volver a reconocerse como personas en una sociedad. Ya depende de las leyes, ¿no?, que existen. Y así no se sigue con ese ciclo o esa cadena, porque de esa manera se rompe esa cadena dentro de la sociedad y del mundo en general, de todo ese tipo de delitos que se convierten en repetitivos, porque no se hace una cosa de raíz para romper con ese yugo de esclavitud a la maldad, al pecado, a la desobediencia, a los delitos, ¿no? Ahora otra cosa, cuando se habla del robo, porque estoy hablando de todo este tipo de cosas, porque eso es lo que se está reflejando en las sociedades y en el mundo en general, ¿no? Entonces cuando vienen un gobierno y otro y se repite una cosa y otra, y eso ya vemos que es como una cadena repetitiva independientemente del gobierno que haya. Por ejemplo, cuando se habla del robo, los robos se reducen cuando lo que se roban pierde el valor para el que roba. Es así de simple, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La mentalidad de un ladrón es coger algo que no le corresponde, que no le pertenece, ¿cierto? Y que cree que con eso va a suplir una carencia mental. A veces no es ni siquiera una carencia económica, sino la carencia mental que tiene de pensar que cogerle algo a otro que no le pertenece lo hace sentirse o grande o poderoso o valioso, o que le digan, uy, fue capaz de hacer tal cosa, ¿cierto? Porque no solamente hablamos de cosas materiales, ¿cierto?, del robo material, sino también cuando otras personas actúan sustrayendo dineros que no les pertenecen en el ejercicio de ciertos cargos, que eso es otra manera también de robar, ¿no? Y que toda la población y el mundo en general se queja al respecto siempre de que están robando aquí, están robando allá y no sé cuántas, y los recursos y para aquí y para allá. Entonces, todo eso se acaba, vuelvo y digo, la manera de robar o el no querer robar, más bien, cuando obviamente pierde el valor aquello que se robe. Entonces también hay unas formas en que se puede lograr que si se roba algo no le va a servir a sí mismo o no le va a servir para hacer uso de ello, ¿no? Por ejemplo, y cuando se trata de robar una cosa material, la misma cosa. Si lo que se roba no lo reciben en otro lugar, dicen, no recibo eso porque eso que usted trae robado, se acaba con ese ciclo o con esa cadena de esa situación de que porque se robó ya esto y el otro lo compró, pues sigue la cadena de que si yo me llevo esto y allí me lo compran, pues sigue siendo valioso para el ladrón, pero va a dejar de ser valioso cuando en otro lado no se lo reciban y no le dan el valor. Entonces, ¿para qué lo roba? Ya no le sirve de nada robar.
Entonces ahí es donde hay que mirar ese tipo de cadenas que se tienen que romper de esa secuencia de que a dónde llega todo lo que roban. Una persona deja de ser ladrón cuando se suple las carencias o vacíos mentales y económicos que tiene, ¿cierto? Cuando se analiza el comportamiento de un ladrón, ¿no? Si suple esas carencias o esos problemitas mentales que tiene, y después se habla pues de que tenga también quizás problemas económicos, porque también hay personas que no tienen problemas económicos y aún roban, ¿no? Entonces, como ven, eso ya es un problema también mental, no solamente por una carencia. Ahora, pensar entonces, hablando de un líder ejemplar, dependiendo un cargo, no solo en el gobierno, sino en lo que ejerza. Un líder ejemplar encuentra oportunidades laborales o educativas o de recreación o de deporte, pues obviamente por eso se habla de ejemplo, puede ser un ejemplo para otros frente a lo que realiza, porque es como si decir un líder le dice a alguien que lo sigue, ay, haga deporte, ¿cierto? Coma saludable, pero esa persona nunca hace deporte o come de manera desordenada, nada saludable, ¿cierto? O nada nutritivo, entonces, por ejemplo. Entonces, en eso surge que alguien que se dice que sea representativo para los demás tiene que ser el buen ejemplo, no solo en sus palabras, sino en sus acciones, ¿no? Ahora les voy a compartir también de lo relacionado con el matar. ¿De dónde surge el matar? El matar se remonta desde el Génesis, no desde las guerras, ¿cierto? No desde las guerras de yo no sé quién y si sé más, no. El matar surge cuando sabemos que desde el principio, cuando Caín mató a Abel, que era su hermano, por una cosa insignificante, ¿cierto? Que era la envidia y que eran los celos y que era todo lo que él sentía al ver que Dios tuvo como agrado de lo que él quería ofrendar ante él, y lo vemos como algo insignificante, ¿no? Desde ahí realmente fue que surgieron surgieron esos pensamientos de muerte. Entonces romper con esos pensamientos de muerte implica en que no tienes por qué pensar que a través de que si dispones de la vida de otros vas a suplir la carencia que tienes mental o espiritualmente hablando, de celos, de envidias, de traumas, de complejos, de temores, de todo lo que mencionaba ahorita de un ser humano que necesita curar y sanar, ¿cierto? ¿Qué pasó? Dios le dice a Caín cuando mata a Abel, ¿qué has hecho? ¿Cierto? Porque Dios mira los hechos de todos. ¿Qué has hecho? O sea, Dios le hace una pregunta a él, pero no lo juzga. ¿Por qué no lo juzga? Porque Dios sabe lo que hay en su interior, ¿cierto? Lo que hay en su mente y su intención más profunda de por qué realizó ese acto hacia su hermano, ¿no? Pero cuando a alguien como seres humanos se le pregunta, ¿usted por qué mata, por ejemplo, una pulga, un zancudo, una mosca, una rata, una cucaracha, ¿cierto? Porque como ser humano se siente invadido por algo, ¿cierto? Que le puede afectar su parte física, ¿cierto? Que le puede afectar una parte de su integridad, de su ser, que de su carne, digamos así. Pero porque usted lo ve más pequeño, ¿cierto? Entonces, una pulga no se le va a medir a usted, un zancudo, una mosca, una rata, no se le va a medir a usted en fuerza. Y ahí es cuando dice, ¿por qué Dios hizo seres tan pequeñitos y seres tan grandes? Todo eso tiene una razón, ¿no? De un porqué. Y también, ¿por qué sería que Dios hizo primero a los animales y luego a los seres humanos?
Entonces también eso crea una reflexión, ¿no? Caín se sintió disminuido cuando se creía menor a Abel, ¿cierto? Como les decía, porque dio su mejor ofrenda, se sintió humillado, ¿cierto? Se sintió despreciado e ignorado por Dios. Entonces, como seres humanos, ¿alguna vez te has sentido humillado delante de alguien o por algo? ¿Te has sentido despreciado por ciertas cosas o te has sentido ignorado por alguien o por algo? O quizás a través de te has sentido ignorado por el mismo Dios y decir por qué Dios me ignora y no me escucha sobre X o Y cosas, o veo que le da X o Y cosas a tales personas y a mí no me da lo que le pido. Entonces fíjense que en el comportamiento humano está, desde sus pensamientos, el liberarse de todo eso, el liberarse de lo que se va creando para su propio mal, simplemente por no desarraigarse de esas raíces que ha tenido desde su niñez o desde su adolescencia y que necesita sanar su alma, su mente, su corazón, ¿no? Entonces, por eso vengo hablando de que el problema de todos los seres humanos en realidad y de todas las personas radica en su valor, en el valor que se han acostumbrado a darse por lo que la sociedad le dice, por tu manera de vestir, por tu manera de hablar, por lo que has hecho, por lo que has dejado de hacer, por lo que tienes, por lo que no tienes. A eso se refieren, ¿no? Recuerden que el ser humano vale por lo que es y sobre todo por lo que es delante de Dios. Así conforme les estoy hablando, les estoy compartiendo de lo que pasó con Caín y Abel, ¿cierto? Entonces vales lo que para Dios vales, por lo que eres delante de Él. Entonces, cuando hablamos de valor, ¿qué tan valioso te crees? Cuando te haces una mirada interior, ¿qué tan valioso crees que eres para otros seres? Cuando hay una mirada exterior, ¿cierto? Porque el ser humano solamente lo que puede ver hasta donde su vista le alcanza para decir qué tan valioso ves al otro o a la otra persona. Y qué tan valioso dentro de tu ser interior te crees que vales. Y ahí entonces es cuando viene esa reflexión frente a la familia, a la sociedad, en el mundo, de qué tanto valor tienes. Pero eres valioso ¿para quién? Para tu creador, como ser humano, como persona que te ha hecho, ¿no? Entonces cada ser humano de manera independiente, ¿cierto? Individual, piensa que todos piensan como ellos, ¿cierto? Y por eso es necesario que los seres humanos aprendan, algunos lo han aprendido, todos no, a escucharse, a entenderse, a comunicarse, para poder hablar de lo que se comunican y de lo que se dialoga. Y obviamente cuando se escuchan de promesas o de cumplimientos, cuando estamos hablando del tema político, cuando se habla de promesas y de cumplimientos, dicen, no, prometió y no cumplió, o qué es lo que está prometiendo, a ver si lo cumple, y le ponemos ahí el ojo a lo que está cumpliendo y a lo que no. Y que mejor dicho que no se mueva ni una rayita de lo que prometió, y que cuándo es que vamos a ver que se cumpla tales cosas o que lo que prometió. Y así, ¿no? Entonces el ser humano se basa en empezar ahí, como decía, a idealizar o llega hasta idolatrar a un gobernante y a decir que mire que este sí va a hacer, o a martillar por años que es que este hizo y no hizo, que este dejó de hacer y que mire todo lo que hizo. Y con martillar y refutar sobre eso, ¿hacia dónde se llega? Si lo que se necesita es avanzar, crecer. Eso sucede.
Entonces, entendiendo de que los seres humanos necesitan comunicarse, transmitirse un mensaje, ser personas que vivan dentro de una democracia, ¿cierto? Donde haya un buen ambiente, donde haya una buena educación, donde se espera que haya una paz en cada vida. Entonces pensar en paz generalizada es primero pensar en paz individualizada, porque cuando un ser humano dentro de su ser, como acabo de mencionar, tiene una mente sana y un alma sana, va a poder sentir la paz verdadera, que es la paz de Dios, y duradera, ¿no? Dentro de su ser. Y eso es lo que va a transmitir a otros. Como también se encuentra la parte, como ya decía, de la salud, la parte económica, y obviamente teniendo en cuenta todos estos aspectos, los seres humanos necesitan llenarse de autoridad, todos, no solamente las autoridades que representan en un país dentro de un gobierno, sino también llenarse de la autoridad, porque todo surge desde la familia, como siempre les he venido compartiendo. Que la sociedad se conforma de familias y que donde está la autoridad de los padres sobre los hijos y las hijas, de ahí mismo surge para que se conviertan en seres responsables, quienes vayan a servir a una sociedad, que sean unos seres que tengan el respeto por el otro, el amor por el otro, la ayuda por el otro, actuar de manera honesta y transparente con los otros. En eso consiste, ¿no? Pero hay cosas que han venido influenciando a los seres humanos y que han hecho que empiecen a cambiar y a tener otros comportamientos y otras cosas que se vuelven ahora más notorias y más visibles, precisamente por todo lo que ha influenciado de una u otra manera, y que también he compartido en otro momento, que es importante saber manejar muy bien todo esto. Y es a lo que me refiero, a cómo los seres humanos eran antes de la tecnología, cómo son ahora con la tecnología y cómo son después de la tecnología, la cual tiene que tener un equilibrio dentro de todos para no, como siempre les he dicho, no irse a los extremos, y que la tecnología bien usada quizás puede ayudar en muchas cosas, pero mal usada ya vemos los efectos o las cosas que causan los seres humanos para nada agradables. Y en ese caso, por eso cada cual tiene que aprender a manejar con un control adecuado su mente, su corazón, sus emociones, sus sentimientos. Y para eso hay que tener esto llamado dominio propio y templanza. En ese caso, ¿no? Y de otro lado, el ser humano como tal, cuando ya apartado, digamos, de la tecnología, en sus necesidades interiores necesita, valga la redundancia, sanar su alma. ¿Para que qué? Para que estando con un alma sana pueda también saber sobrellevar su vivir. Y así no dejarse intimidar ni afectar por los seres que actúan de manera abusiva, con un poderío falso, buscando intimidar o buscando amenazar. Porque recuerden que cuando los seres humanos se liberan de los miedos y de todo lo que acabo de mencionar, pues se revisten también de autoridad, y juntamente con el poder que también Dios le da a cada uno, para no dejarse intimidar ni amenazar por aquellos que tienen esos comportamientos mentales salidos de lo normal, ¿cierto? Entonces ya después se pueden plantear soluciones, como yo digo, basadas en mirar realidades, las cuales me gustaría compartirles
algunas soluciones posibles frente a las cosas reales y no irreales, ¿no? Porque ya viendo todos los sucesos, hechos, situaciones, de todo lo que se analiza e interpreta hacia solamente una situación real de ciertos espacios, se buscan reflexiones también. Por ahora voy a dejar hasta aquí este audio, y en el número 63 les voy a compartir esos análisis, podría decirse, que se hacen de ciertas actuaciones o situaciones que se presentan, las cuales podrían brindar algunas soluciones digamos, a la comunidad y al ciudadano en general, aspectos muy básicos y muy simples que podrían ayudar a mejorar, ¿no? A mejorar como, digamos, como sociedad también, pero como ciudadanos en general que necesitan. Porque más que todo también hay que contar que además de que se es ser humano, persona, ¿cierto? También se es un ciudadano. Los ciudadanos tienen que cumplir con ciertos deberes, pero también tienen ciertos derechos, y eso también lo he hablado y lo he compartido en otro momento, ¿no? Entonces también eso es vital. Entonces les dejo hasta aquí. Creo que hay bastantes reflexiones en este audio, y ya creo venir prontamente con el número 63, pero simplemente para dejarles esta reflexión, recordando que todos los seres humanos necesitan, ¿cierto?, reconocerse con su identidad como personas que son, ¿cierto?, como seres humanos, repito, para no estarse comparando con otros o con otras personas. Si no se comparan, reconocen quiénes son dentro de su ser y no se dejan dañar su identidad de lo que otros piensan, de lo que otros hacen, de lo que porque los otros creen aquí y allá. Cada cual dentro de su ser interior es un mundo. Yo siempre lo he compartido, ¿no? Entonces, ante eso, cada ser, aunque piense diferente o tenga ciertas ideas, siempre habrá cosas que los seres humanos necesitan unir para poder resolver asuntos y ver una sociedad mejor, un mundo mejor, donde todos puedan lograr su misión, su propósito, ¿cierto? El plan de Dios para cada uno, y donde para todos y para todas Dios es importante que sea tenido en cuenta, porque Él los ama a todos y a todas, y los creó por algo y para algo, ¿no? Así como les decía que hizo los animales, algo tienen que hacer en esta tierra, o por algo están ahí. Así mismo también lo ha hecho con cada uno de los seres que existen, y cuando permite que existan es por algo y para algo. Entonces, como decía, se depende más de Él que de cualquier otra cosa. Entonces, hasta aquí les dejo estas reflexiones, y prontico vengo con la ayuda de Dios con el número 63 para complementar este tema. Entonces, bendiciones para todos y para todas, y cuídense mucho, y sobre todo, como siempre les recomiendo, orar en todo y para todo y por todos y todas. Bendiciones para que sea Dios quien guíe cada una de las cosas que se haga, que se diga, que se decida en todo, tomar siempre el consejo y la ayuda de Él. Ya luego les comparto el número 63, que está también interesante. Espero que les llegue a su alma, a su mente y a su corazón, como siempre digo, que sea de beneficio para todos los que lo escuchen, traiga enseñanzas y traiga reflexiones a su vivir. Bendiciones.